manera de ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, laboralmente hablando. Lunes 10 de marzo del año 2025. Voy a comentar con usted hoy un tema que no por, vamos a decir, no la importancia política, sino por la cantidad de mexicanos involucrados en este acto, del cual voy a comentar, y que han sido utilizados de una manera perversa, burlándose de ellos y de su inteligencia. Eso no le quita la actitud malsana, hipócrita, del gobierno actual encabezado por la anticientífica. Muchos ingenuos pensaron, equivocadamente, que al autorizar el presidente Donald Trump una pausa o un periodo de espera de un mes al 2 de abril para la entrada en vigor de algunos aranceles, pues este acto que iba a ser un acto patriótico, un acto para protestar en contra del imperio, etcétera, etcétera, pero no. Tengo aquí una nota muy interesante del periódico El Universal, donde se plantea con una claridad que ofende hasta el más pintado una expresión de este tipo: no hay cambio de planes, la orden es, el Zócalo se llena. Como decía, ante el cambio del carácter de este acto a celebrarse en el Zócalo, que se celebró ayer domingo, pues decir, bueno, pues ya no hay necesidad, vamos a ver qué pasa. No, el Zócalo se llena porque se llena. Y ahí están los gobernadores, los sindicatos, etcétera, etcétera. Y aquí viene algo que vale la pena comentar. Se llenó el Zócalo y por ahí alguna periodista o alguna reportera habló de 300,000 personas en el Zócalo. 300,000, no sé si consideró ella un segundo y un tercer piso. Se sabe y se tomaron mediciones exactas sobre la superficie de la plancha de la Plaza de la Constitución, y en el mejor de los casos cabrían ahí 125, 130,000 personas. En esas condiciones hablar de 300,000 pues no pasa de ser una exageración propia de esas personas que quieren quedar bien o quieren culiempinarse ante la poderosa en todo. Pero bueno, llenaron el Zócalo. ¿Y qué ganaron con eso? Vea usted. Sheinbaum anuncia estrategia ante amenaza de aranceles, dice Grupo Milenio ayer también. Y vean ustedes lo que planteó la mandataria o la presidente para enfrentar, just in case, dirían en Estados Unidos, esos aranceles. Los pasos de la estrategia son: 1. Fortalecimiento del mercado interno. 2. Ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y energéticos. 3. Promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos. 4. Promover la producción nacional para el mercado interno con el Plan México. 5. Fortalecer los programas del bienestar. Muy bien, son los 5. Pero ahora viene en qué consiste cada uno de estos puntos. Aquí viene, no se vaya a reír, por favor. El primero, fortalecer el mercado interno. Comillas, seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar de nuestro pueblo. Ampliar la autosuficiencia, ¿qué significa eso? Que se produzca en México lo que se consume en México, tanto en lo referente a alimentos como en combustibles. Muy bien.
aquí tiene una mala noticia, tanto la anticientífica como usted. México el año pasado, el 2024, importó de los Estados Unidos alrededor de 24 millones de toneladas de maíz. Amarillo, blanco, verde, negro, azul. 24 millones de toneladas. ¿Piensan ustedes que alguna vez en el futuro México va a poder producir eso? Imposible. Imposible, y más con las estupideces y la ignorancia de los legisladores en relación con esa fobia irracional que tienen ante las semillas transgénicas. Pero luego dicen en la cuestión de los combustibles, México consume diariamente alrededor de unos, póngale usted, 750 mil barriles diarios de gasolinas. Cada barril tiene 159 litros. Pero solamente alcanzamos a producir el 40% de ese volumen. Refinamos más, pero lo que sale ya refinado es alrededor de el 40% de aquellos 750 mil barriles, serían 300 mil barriles diarios. De tal manera que seguimos importando 450, 500 mil barriles diarios. Con el desastre que hay en las refinerías, por su, vamos a decir, su tecnología obsoleta o que no puede procesar crudo pesado, también es imposible. Pero luego dicen promover la inversión pública, impulsar la creación de empleos. Ya inicia la construcción de trenes de México a Nuevo Laredo y Nogales, carreteras, obras de agua de beneficio social y en 1 millón de viviendas para el pueblo al que nos comprometimos. ¿En verdad usted piensa que esto va a hacerse en este año o se va a hacer ya la próxima semana? Y luego dice, promover la producción nacional con base en el Plan México, que ya anunció Sheinbaum, que se trata de fortalecer a las empresas nacionales. ¿Cómo? ¿Con qué? Fortalecer los programas sociales que son la base de nuestro proyecto. Los programas del bienestar, la pensión de adulto mayor, las becas, Sembrando Vida, fertilizantes gratuitos y los 3 nuevos programas de apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, becas para todos los niños y niñas de escuela pública y el programa de bienestar, salud, casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como diría el clásico, ¿y la nieve de qué la va a querer, joven? ¿Ante qué estamos con lo visto ayer? Mire usted, rápidamente. La Ciudad de México más la población del Estado de México suma alrededor de unos 23 o 24 millones de personas. El 70% de esos son mayores de 18 años, es decir, son ciudadanos. Quiere decir que de esos 25 calculamos el 70% y tendremos alrededor de 17 millones de personas mayores de 18 años. El 1% de esos 17 millones son 170,000 adultos o personas mayores de 18 años. El 1%. Es decir, 175,000 mexicanos de la zona metropolitana, lo que se llama el Valle de México. ¿Cómo es posible que tengan que recurrir a acarreados de todo el país, dilapidando recursos que no tenemos para llenar al Zócalo, porque ni siquiera pueden juntar en la Ciudad de México, que tiene aproximadamente 5,5 millones o 6 millones de mayores de 18 años, no pudieron llevar al Zócalo a 125,000. Ese es el tamaño del apoyo de Morena. El acarreo innoble, trayendo
personas desde Sonora, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Yucatán, Tabasco, etc. Dice uno, ¿cómo puede ser eso? Porque Morena ya no moviliza a esos millones y millones que presumen, falso completamente. Para que puedan llenar el Zócalo con 125, 130 mil personas, tienen que recurrir a miles de camiones con personas de todo el país para poder hacer ver que el Zócalo está lleno. Pero las mentiras que pronunció ayer la anticientífica son de darle pena a cualquiera que las hubiere pronunciado. De tal manera que a la ignorancia de la anticientífica, a su incapacidad para gobernar, a su desconocimiento de la realidad de cómo ha cambiado México, se aúna la desvergüenza de estarle mintiendo de una manera tan burda al país entero. Y termino con esta pregunta a usted, que probablemente asistió obligado a ese acto. ¿No le da vergüenza? ¿No siente usted pena ir a ese acto falso, hipócrita, mentiroso? ¿No le da vergüenza? ¿Dónde quedó la dignidad del ciudadano mexicano? ¿Dónde la mínima valentía para decir no voy y hazle como quieras? Es increíble el nivel de abyección, de sumisión a que han llevado a millones y millones de mexicanos. Todos los que estaban ahí, esos gobernadores y todo, saben perfectamente que son puros acarreados. Saben que sin esos acarreados a nadie juntaría. Esa es la realidad de Morena, esa es la realidad de su gobierno, y no van a hacer absolutamente nada de esto que le leí hace un momento. ¿Sabe por qué? Porque no tienen dinero. Así de sencillo. Lo siento, como dicen en el carnaval, lo siento, mascarita, que te dejaste engañar, o inocente, que te dejaste engañar. Ese es, no se le olvide, por favor, el gobierno de Morena fue el gobierno de López, mentira tras mentira, sinvergüenzada tras sinvergüenzada, y es el mismo gobierno de la anticientífica. Gracias y nos vemos mañana martes.